El ministerio de enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo, tema 2, un estudio inductivo de los 5 discursos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús en Mateo 7, tema 2, estudio inductivo de los 5 discursos de Jesús en Mateo. Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por acompañarnos en esta serie de 3 vídeos, 3 temas sobre el estudio inductivo de la Biblia aplicado al Evangelio de Mateo. Esperamos que hayas hecho la lectura del Evangelio de Mateo de principio a fin y que ahora tengas una visión más clara del panorama completo de este Evangelio. ¿Cuál crees que es el tema central de Mateo? Sí, efectivamente, es el advenimiento o venida, llegada del Rey Mesías prometido a Israel en la persona de Jesús. Y es el principio del establecimiento de su reino, de su gobierno en la tierra. Ahora te pedimos que vuelvas a leer el libro más lentamente y esta vez divide el libro en partes, viendo especialmente dónde el autor cambia de tema. Mateo es un libro temático y es importante discernir dónde cambia de tema. El autor usó en su libro un orden o estructura para transmitir su mensaje. Sea que ya hayas hecho la segunda lectura de Mateo y hayas descubierto su estructura o no, a continuación vamos a guiarte en cómo hacerlo, valiéndonos del método inductivo. Te recordamos que esta serie de vídeos acompaña y complementa la lectura y estudio del Evangelio de Mateo que hacemos en la guía 40 días. Si no tienes ya la guía de los 40 días, pídenos el PDF o léela en nuestro blog colombiaderodillas.blogspot.com. También puedes mirar los vídeos en el canal de Radio Televisión Solidaria en YouTube o en nuestra web de videoseries de formación, la escuela nehemías.wordpress.com. Objetivos de este tema 2. Ayudarte a aplicar el método inductivo, esto es, observación, interpretación y aplicación a los 5 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo y a manera de autoevaluación para reflexionar al principio, responde a estas preguntas. ¿Leíste el Evangelio de Mateo por segunda vez y has encontrado la estructura de cómo está dividido el libro? ¿Cuál crees que es la estructura de Mateo? Respondamos juntos esta pregunta. ¿Qué podemos observar sobre cuál es la estructura del libro de Mateo? En un estudio inductivo del Evangelio de Mateo, descubrimos que este tiene una estructura temática. El autor entreteje el mensaje de su libro alrededor de 5 grandes discursos o enseñanzas de Jesús sobre el advenimiento del reino de los cielos. Los 5 discursos son estos. 1. El discurso evangélico, capítulos 5, 6 y 7. 2. Discurso apostólico, capítulo 10. Número 3. Discurso parabólico, capítulo 13. 4. Discurso eclesiástico, capítulo 18. 5. Discurso escatológico, capítulos 24 y 25.
Cada discurso concluye con este refrán. Y cuando terminó Jesús estas palabras, búscalos en Mateo 7:28, Mateo capítulo 11, versículo 1, 13:53, 19:1, 26:1. Si ya has hecho la segunda lectura de Mateo, habrás descubierto que alrededor de cada uno de los 5 grandes discursos, el autor va intercalando unos hechos de Jesús que refuerzan y dan validez y autoridad a su enseñanza y que actualizan para el tiempo de los primeros lectores dichas enseñanzas. Este material de Mateo va precedido de un prólogo que presenta las credenciales de Jesús como anunciador y realizador del reino de Dios. Mateo capítulos 1 y 2. Y concluye con un desafiante epílogo a sus discípulos, comisionándoles a que lleven su enseñanza a todas las naciones del mundo. Mateo 28, 16 a 20. ¿Quiénes fueron los primeros destinatarios de este Evangelio de Mateo? Los primeros destinatarios para los que habló en primer lugar el Señor fue las ovejas perdidas de Israel para su propio pueblo, comenzando en Galilea, Jerusalén, aunque venían a él gentes de las 10 ciudades, la Decápolis y de Siria y de muchos lugares, a ellos se dirigió el Señor, pero Mateo comparte este material con sus compatriotas judíos, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora, es decir, los que están en el exilio. Este Evangelio es el anuncio a los judíos y al pueblo de Israel de que Jesús es el Rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento, del que Mateo cita hasta 70 veces. La gran esperanza de Israel era el advenimiento, la venida del Mesías, hijo de David. Y este Evangelio también fue usado en las comunidades de creyentes judíos y gentiles de Antioquía de Siria. Recordarás tú que esta región de Antioquía fue el centro principal para la iglesia gentil en los tiempos apostólicos. Fue esta la comunidad que envió a la misión a los apóstoles Bernabé y Saulo, desde Hechos 13 en adelante. Ahora bien, en cuanto al tema principal de Mateo, como hemos dicho, es el advenimiento del Rey Mesías prometido a Israel en la persona de Jesús y es el inicio del establecimiento de su reino en la tierra. Ahora bien, dentro de este marco general vemos claramente que hay un énfasis en el ministerio de enseñanza de Jesús y que este es un tema importante, el ministerio de enseñanza y de discipulado que usó el Señor y la relación que tiene su enseñanza con su autoridad y con la evidencia de que Él es el Mesías prometido, porque a esa enseñanza le acompañan las señales y milagros que demuestran su autoridad. Así que no son solo charlas o ideas, sino que son la herramienta que el Señor usa para transmitir los principios de su reino. ¿Qué otras cosas caracterizan su enseñanza y estilo de discipulado? Daremos respuesta a esta y otras preguntas al estudiar de manera inductiva los discursos de Jesús. ¿Qué debes leer? En primer lugar, ya debes haber leído Mateo de principio a fin para captar la visión del panorama general. Después, has hecho una segunda lectura y has descubierto la estructura del libro. Ahora vas a leer
siguiendo la estructura temática de Mateo, es decir, vas a leer cada uno de los 5 discursos de Jesús. En la lectura de cada discurso vas a aplicar el estudio inductivo, esto es, vas a responder a las preguntas de observación, interpretación y aplicación. Aplicaremos el método inductivo de estudio de la Biblia según leemos cada uno de los 5 grandes discursos del Señor en el Evangelio de Mateo. Buscaremos responder a las siguientes preguntas en cada discurso. Observación. Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central o mensaje central de este discurso? ¿Qué título le darías? O sea, ¿cuál era el tema principal del mensaje que Jesús quería transmitir a sus oyentes? Recuerda que en este paso todavía no estamos aplicando el mensaje a nuestra propia vida, solo queremos descubrir cuál es el tema principal de este discurso. Ahora, la interpretación, pregunta número 2. ¿Quiénes son los destinatarios originales? Es decir, ¿a quién se dirige Jesús en este discurso? ¿O quiénes son los destinatarios de las actualizaciones del libro para el tiempo de Mateo? Siguiendo con la interpretación, pregunta número 3. ¿Cómo respondieron los primeros destinatarios al discurso de Jesús? Es decir, ¿qué podemos deducir del texto escrito acerca de la reacción de tales destinatarios al mensaje de Jesús? Ahora entrando en la aplicación, pregunta número 4. ¿Qué nos revela este discurso sobre el ministerio de enseñanza de Jesús o sobre su modelo de discipulado? En otras palabras, ¿qué podemos aprender del Señor en cuanto a cómo enseñaba o discipulaba a sus seguidores? ¿Qué o sobre qué enseñaba? ¿Cuál era su enseñanza? ¿Qué estilo o método empleaba? ¿Qué relación tenía su enseñanza con su ministerio de sanidad y liberación o con su autoridad para evidenciar que él era el Mesías prometido a Israel? Número 5, todavía en la aplicación. Para nuestra actualidad, ¿cómo debemos llevar a la práctica nosotros estos principios o verdades en nuestra labor de maestros y discipuladores? A la luz de lo que descubro en este discurso, ¿qué cambios debo hacer en mi tarea como maestro o discipulador? ¿Cómo y cuándo haré estos cambios? ¿Con quién debo compartir lo que estoy aprendiendo? Te prepara el nuevo entendimiento que estás recibiendo para enfrentar los vientos, lluvias y tormentas que se vislumbran en el horizonte, porque tu casa está sólidamente fundamentada sobre la roca de tu obediencia a las enseñanzas de Jesús, como lo registra Mateo en el primer discurso en los capítulos 5 al 7. ¿Eres el edificador prudente o el edificador insensato a los que se refiere el Señor al final de su discurso? ¿Cómo ponerlo en práctica? Te invitamos a que hagas la lectura de cada discurso aplicando el estudio inductivo. Esto es que según leas vas a responder a las preguntas de observación, interpretación y aplicación a las preguntas que acabamos de formular. No hagas los 5 discursos a la vez. Toma cada discurso por separado. Toma el primero, 1, discurso evangélico, capítulos 5 al 7. Pides en primer lugar la ayuda del Espíritu Santo. Lees el discurso 1 de principio a fin, haciendo al texto las preguntas que acabamos de explicar. Lleva una libreta para hacer tus apuntes y escribir tus respuestas, o puedes usar un folio
una hoja como esta y haces 3 columnas, una columna para la observación, la del medio para la interpretación y la tercera para la aplicación. Cuando hagas la observación, escribe la referencia bíblica. Por ejemplo, las bienaventuranzas, Mateo 5, del 1 al 12. Y esas 3 columnas te dan una buena visión general de este primer discurso. Así que, ¿qué título le darías a este discurso? ¿Por qué crees que le llamamos discurso evangélico? Puede ser que tengas que leer más de una vez el discurso, todo o en parte, para responder a cada pregunta. Después de hacerlo con el primer discurso, repites el mismo proceso con el discurso 2, 3, 4 y el quinto, el 5. Comparte tus descubrimientos con otras personas, con tu esposo, tu esposa, tu compañero de oración, discipulador, pastor. Anímalos a hacer lo mismo y también a seguir la guía de los 40 días. Recuerda que estamos enfatizando en el ministerio de enseñanza de Jesús, porque la enseñanza de Jesús equivale a los principios y leyes del reino de los cielos. Dios no fuerza a nadie a someterse a sus leyes, pero demanda de todos los que escuchan la enseñanza de Jesús que tomen una postura de recibirla o de rechazarla. Pero la decisión de cada uno tendrá sus consecuencias, porque su enseñanza es como la ley misma del reino de los cielos. Amén. Oremos. Señor, recibimos con gratitud esta herramienta tan útil que pones en nuestras manos. Recibimos tu palabra, en especial este evangelio, en especial este discurso, Señor, que sienta los principios del reino de los cielos, la buena nueva, el evangelio del reino de los cielos. Señor, gracias por enseñarnos a descubrirlo, a internalizarlo, Señor, a poder vivirlo y proclamarlo. Y Señor, gracias porque nos das hambre y sed de tu palabra, Señor, y nos vas a dar personas que también tengan hambre y sed de aprender con nosotros. En el siguiente tema, el tema 3, encarna las virtudes del discípulo y los valores del reino en tu diario vivir. Compartiremos contigo qué descubrimos nosotros al aplicar estas preguntas del método inductivo a los 5 discursos de Jesús en Mateo. ¿Qué descubrimos sobre su enseñanza y su manera de hacer discípulos? ¿Nos acompañas?